Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero hacer una corta reflexión sobre la felicidad. O sea, ¿es posible conseguirla? ¿No lo es? ¿Es un tipo de espejismo? Y si es posible, ¿cuáles son las metodologías correctas para tratar de por lo menos acercarnos lo más posible a este estado psicológico y emocional? Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, compartan el video que realmente ayuda al canal a crecer y comenten en el video si tienen algo que compartir al respecto del tema. Y todo esto yo se lo agradezco muchísimo. Bueno, primero, a mí siempre me gusta ver la etimología de las palabras, porque muchas veces las palabras mismas nos dan una pista de qué realmente es lo que la palabra está comunicando y cómo nosotros la entendemos. Y de hecho, diría yo que inclusive hay un elemento casi esotérico en la etimología, porque en las palabras mismas usualmente está el verdadero significado de algo y nosotros no nos damos cuenta, pero lo sabemos de una forma casi instintiva. El caso de la felicidad es un ejemplo clásico de esto porque proviene del concepto de la fertilidad y de cómo en el mundo antiguo la fertilidad, la abundancia, la prosperidad y ese estado en el cual uno se siente de esa manera o de forma práctica está en ese estado de abundancia, es lo que realmente da ese sentido de satisfacción. Hay que tener cuidado de no aplicar conceptos modernos a conceptos antiguos. ¿Por qué? Porque en la modernidad, después de la industrialización, los seres humanos vemos la palabra abundancia y la palabra prosperidad usualmente asociado con el dinero. Así que usualmente cuando una persona dice, es una persona próspera, una persona con abundancia, están pensando en dinero o objetos materiales, carros, casas, etc. Pero esta palabra realmente nunca tuvo que ver con esto específicamente. Claro, hay un elemento de materialismo en el concepto de la abundancia. O sea, claro está, una persona que tiene lo básico que implicaría la abundancia, o sea, una buena familia, muchos hijos, tranquilidad, estabilidad económica y seguridad, que era muy importante para la concepción de la prosperidad, es la seguridad. Si una persona poseía estos elementos, pues ya era considerada una persona feliz. Pero si encima de esto tenía todas estas características en una cantidad excesiva, entonces era considerada una persona muy feliz. Pero hoy día es simplemente, la persona tiene 5 carros, debe ser muy feliz. Y claro, las personas más o menos normales saben que esto no es cierto, que la abundancia de objetos materiales no da la felicidad. Pero suena como un slogan, suena como un cliché decir eso, porque mucha gente diría, bueno, eso lo dice la gente que no tiene nada. Pero si yo tuviera todo eso, pues sería muy feliz. O sea, esto es algo que todos nosotros hemos dicho en algún momento. Pero para uno estar feliz no únicamente es una cosa de abundancia y fertilidad, etcétera, sino que hay una cuestión interna que es la importante y es la que yo usualmente discuto aquí. C.G. Jung decía que si una persona no tiene autenticidad, si no está integrada, es imposible que sea una persona sana mentalmente y por lo tanto feliz, porque tiene que haber una coherencia interna y esta coherencia interna se manifiesta cuando la persona ha sido integrada. Y dentro del contexto del sistema de Jung, que es básicamente una copia de la concepción religiosa, no únicamente del ámbito donde venía Jung, que venía de un ámbito del espiritismo, el ocultismo, el gnosticismo y el catolicismo ya de trasfondo, como empezó a ocurrir después de la era de iluminación, en la cual el catolicismo pierde su poder de político, social y empieza a convertirse más en un tipo de trasfondo ideológico que empieza a mezclarse con otras ideas. Todo esto empieza a crear una nueva concepción psicológica en la cual el materialismo comienza a tener un auge tan poderoso que todos los análisis que se usaban anteriormente espirituales se tienen que vestir con una chaqueta médica, científica para poderla explicar. Porque si Jung hubiera vivido 200 años antes
de su era, él simplemente hubiera sido un místico. Pero al vivir en la era de la psicología y de la ciencia, que se le puede conocer como cientificismo, para utilizar una palabra, entonces todo tiene que pintarse de esa manera. Pero realmente la base es una teológica, que es que el ser humano no puede estar balanceado si no integra elementos de su sombra y los elementos de su luz. O sea, si no se combina la luna y el sol, lo telúrico y lo solar. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es que tapamos uno a favor de otro. Y claro, en muchos casos esto es una buena idea. O sea, hay elementos de nuestra sombra que no deberían necesariamente salir. Todos los que hemos ido a fiestas en este mundo sabemos que aquellos que se dan más tragos de lo que deberían, lo que sale detrás de esos tragos es algo que debería haberse probablemente quedado encerrado. Pero eso no significa que esa sombra, de una forma saludable y no con estupefacientes y con químicos alterantes ni nada, sino que la persona consciente de su sombra vaya por un proceso espiritual y un proceso psicológico de coger esa información y esos traumas y esas condiciones y poco a poco integrarlas a su personalidad a través de un proceso de aceptación y de balance. Y la religión siempre cumplía con ese rol, porque todas las personas en la antigüedad se sentaban todas las noches o se arrodillaban ante la cama y hacían una examinación de conciencia en la cual analizaban su día y basado en esto determinaban qué era lo correcto y qué era lo incorrecto que habían hecho, se arrepentían, lo reflexionaban, etc. Yo me acuerdo, yo de niño, mi abuela me enseñaba que eso era lo que uno tenía que hacer, porque eso es lo que se le enseñaban a todos los niños antes. Ya eso no se enseña, desafortunadamente, o por lo menos no se enseña de forma muy típica o muy abierta. Inclusive diría yo que hasta los religiosos de hoy en día cristianos ya no hacen eso. Pero bueno, esto era un proceso tradicional en el catolicismo de hacer ese tipo de reflexión, lo cual es muy bueno porque es un tipo de meditación. Pero el elemento de la sombra va más allá, porque no es únicamente la cuestión de reflexionar qué hice mal y qué hice bien, lo cual es muy bueno, pero va a una cuestión interna de autoaceptación, que es lo que Jung llama autenticidad. Para yo poder ser feliz, yo tengo que ser auténtico, real, como se diría en la calle. Y para uno ser auténtico y real, uno tiene que admitir quién uno es, admitir lo que no somos, y eso requiere un tipo de realismo muy radical, el cual yo he hablado en otros videos, es bien poco común. Cuando yo estoy dispuesto a aceptar quién yo soy, con lo feo y con lo lindo, y cuando yo puedo aceptar que aunque yo tengo una autonomía espiritual de voluntad, a la misma vez estoy sujeto a un universo, estoy sujeto a unas condiciones que están fuera de mi control. Y al yo estar sujeto a estas cosas, yo tengo que admitir esto. Y admitir esas condiciones, que es lo que lo védico llamaría el karma, yo puedo progresar partiendo de esa posición. Si yo estoy constantemente en un autodesprecio, en un tipo de depresión porque no soy lo que quise haber sido, no nací como debí haber nacido, o no nací en las condiciones preferidas, etc., yo nunca voy a poder progresar y nunca voy a poder integrar esa sombra, sino que inclusive estoy cogiendo la sombra y la estoy perfumando y me estoy mintiendo de que es parte de mi sombra. Ahí volvemos a la cuestión de la fertilidad, porque hoy en día ya la familia no se enaltece, pero era la familia la clave de la felicidad en todas las culturas. Para dar un ejemplo, usualmente los símbolos de fertilidad, como la runa Fehu, que es la primera runa de la lista de runas nórdicas, esa runa implica fertilidad, también implica una asociación a tener ganado, porque tener ganado era considerado tener riqueza. Y yo pondré en las notas un poco de información sobre esto. Pero es un ejemplo importante. La fecundidad, no únicamente de ganado ni de posesiones, sino propia, era parte de la concepción de la felicidad. Tener una casa tranquila, con un balance de poderes, o sea que las personas tienen unos roles que cumplen en ese hogar de forma colectiva, avanzan juntos para lograr el objetivo de crear una familia, de proveer comida, sanidad, protección, todo esto que tradicionalmente se hace dentro de unos contextos familiares, que se le provee amor y comprensión y educación, porque en la antigüedad las familias no
subcontrataban a externos para que tomaran el rol que se supone que la familia tomara. Hoy en día la gente coge a los hijos y los pone en una fábrica de educación, que eso es lo que es, y le pagan a unas personas que son extrañas al círculo familiar para que se encarguen de criar, educar, inclusive de amar a los niños. Así que estamos pasándole la antorcha a extraños para que hagan el trabajo de integración. Y digo extraños porque no hay duda que si una sociedad es coherente, una sociedad está bien integrada y es una comunidad que realmente es parte de un colectivo que no está en contra de sí mismo, que no está en decadencia, etcétera, pues hay un espacio para que otras familias participen de la crianza de un niño. De hecho, eso pasa aunque no lo querramos. O sea, en el momento que el niño tiene un amigo o sale a la calle, el policía, el vecino, la gente está participando en la crianza del niño. Yo fui criado de esa manera, en el sentido de que cuando yo estaba en la calle todo el día, pues quiénes eran las personas que me decían, mira, no hagas esto, esto está mal, etcétera. Inclusive las personas que estaban dispuestas a enfrentarme con violencia si necesario, si me estaba portando mal o estaba haciendo un acto que era indebido. Iban a ser extraños de mi comunidad, no iba a ser mi mamá ni mi papá. Así que eso es normal. Pero hay un elemento perverso en la subcontratación de externos para hacer un trabajo que supone que la familia haga. Y es por eso que muchas de las familias hoy en día están quebrantadas, porque ya no hay una confianza en la familia. Eso también es parte de por qué los hijos se encierran en cuartos y ya no participan, no comen juntos toda la familia, sino que comen separados. Sus horarios son diferentes, ya no tienen las mismas horas como si fueran empleados en una empresa que tienen diferentes horas de trabajo, etcétera. Nada de esto puede brindar felicidad porque la felicidad implicaba no obviamente una integración interna, una fecundidad familiar que implica una integración familiar también. Eso no únicamente la individual, sino la familiar. El divorcio ha sido muy destructivo para esto porque obviamente eso crea desconfianza. Un niño que se cría en un ámbito en el cual ni padre ni la madre, que fueron los que lo engendraron, se pueden llevar bien y pueden cooperar por nada, pues obviamente eso le da un sentido al niño de que la vida es un desastre y que las personas no se pueden confiar porque están incapacitadas de inclusive cooperar a favor de un niño que requiere esta cooperación. Pero el egoísmo es tan intenso que la cooperación se desvanece y su propósito entonces ahora es mi satisfacción personal, que ya no es una cuestión de felicidad, sino que se convierte en un tipo de tirijala entre padre y madre o niños y padres, todos para lograr sus deseos inmediatos sin pensar en el deseo y las necesidades a largo plazo. Nuevamente, si esas son las condiciones, no puede haber felicidad porque no hay fertilidad, no hay fecundidad. Y lo que hay en abundancia es caos, pero no hay abundancia de tranquilidad. Ahí viene la cuestión de la seguridad, porque obviamente si uno tiene que estar constantemente pendiente a la sobrevivencia, alguien va a entrar a mi casa, me van a matar, me van a robar, no puedo salir a la calle porque la calle es peligrosa. En la misma casa hay violencia, más allá de la violencia en el hogar, estoy hablando hasta la violencia emocional, de que las personas se maltratan o se insultan o se desprecian. Pero obviamente aquí no puede haber felicidad. Así que, ¿cómo entonces puede haber una circunstancia idónea? Nosotros podemos crear las condiciones mediante un proceso espiritual ideológico en el cual hacemos lo mejor posible para que pongamos por lo menos en un pedestal lo correcto. O sea, una meta, una concepción que estamos de acuerdo por lo menos que es la ideal. Entonces uno trabaja para esa posición y entre una es la autenticidad personal, admitir nuestras limitaciones, admitir quiénes somos, ser honestos con nosotros mismos para entonces poder luego ser honestos con los demás. Entonces lo posterior a eso es tener una clara meta de que lo ideal en una sociedad es la familia, porque si no hay una familia, que son los que realmente engendran la próxima generación, y que esta familia sea un ámbito de amor, cooperación, tolerancia y también paciencia, porque ya cuando un hombre y una mujer engendran unos niños,
ya la vida no les pertenece a ellos, sino que ahora su vida les pertenece también a esos niños. Eso ya no es cuál es la felicidad mía como individuo, ahora es cómo es la felicidad de la familia como colectivo, cómo yo puedo hacer feliz y tranquilo a mis hijos, cómo yo puedo hacer que ellos crezcan, que se conviertan en personas de bien. Eso yo no lo puedo hacer pensando en mis deseos y mis necesidades, sino que únicamente lo puedo hacer ya pensando en otros. Pero yo no puedo pensar en otros si no soy una persona íntegra. La misma palabra integridad claramente nos dice esto. Para yo poder hacer esto tengo que ser una persona íntegra, y yo no puedo tener integridad si no sé ni quién soy. Si lo único que busco son mis deseos, mis placeres, mi autosatisfacción, que es lo que toda la cultura moderna enseña, que esté uno hablando para uno, todo es para uno, todo es el deseo de uno. No hay una concepción de sacrificio. Inclusive la palabra sacrificio se le da un significado, un matiz negativo inclusive. Se sacrificó como si fuera algo negativo. Cuando el sacrificio implica fuerza, hoy en día se entiende como una debilidad. Sos una mujer sacrificada, sos un hombre sacrificado. Hay una implicación de que es un tipo de estúpido que se está dejando tomar el pelo, etc. Cuando eso nunca fue el significado. Siempre implicaba una persona fuerte que estaba dispuesta a subyugar sus deseos a favor de otro, y eso era considerado los valores más altos y más bellos que un ser humano puede hacer. Así que ahí vemos cómo se han invertido los valores en la sociedad. Y entonces, posterior a estar íntegro, posterior entonces a saber que la familia es la unidad más importante, porque es la base de la fecundidad, de la fertilidad real, porque no puede haber fertilidad fuera de esta unión, de donde salimos todos nosotros, y que esa unión es desgraciada si no implica cooperación, si no implica valor y sacrificio. Entonces viene una extensión familiar que va a la nación, que va a los pueblos, a las comunidades, que es la cooperación entre familias para entonces poder lograr un mejor bienestar social, económico, espiritual, la cual las personas entonces cooperan entre ellos, las familias participan con otras familias en lograr cooperar en la crianza de los hijos, que la sociedad esté limpia, que haya seguridad para que los niños puedan salir y jugar y desarrollarse, etc. Y eso se puede hacer de forma cooperativa, no es algo que uno contrata y simplemente se resuelve con el pago de una prima mensual, sino que esto es algo que uno tiene que trabajarlo personalmente. Y todo esto basado en una concepción clara de que existe un Dios y que este mundo está basado en una realidad metafísica también, no únicamente física, en la cual todo se fundamenta en esto, y que existe tal cosa como un orden, como una armonía, como una sinergia entre todas las partes para poder lograr algo trascendente, de que ese trabajo que uno está poniendo en uno mismo y en la familia y en la comunidad no es algo que termina ahí, sino que está haciendo una reverberación, un eco en la eternidad. Si nosotros entendemos eso, entonces la fecundidad, la felicidad es accedible. No tenemos que llegar a la concepción perfecta de esto, pero el mero hecho de que nos acerquemos a esto, que estemos claros en estas cosas, que tengamos metas claras y trabajemos para estas cosas, va a dar una tranquilidad real. Y diría yo que sería casi imposible deprimirse, porque tenemos unos objetivos, tenemos un sentido mayor de uno mismo, porque entonces todo el trabajo que uno está haciendo aquí no es un trabajo nada más para nosotros, sino que hay un trabajo que va más allá, que fuimos generados en el universo, que somos una emanación, una manifestación de lo eterno, pero que esta manifestación de lo eterno en el tiempo y en el espacio está aquí para poder hacer un proceso de autodescubrimiento y desarrollo y generar armonía y belleza en el universo. Y cuando nosotros no hacemos eso, estamos siendo parte de un proceso de destrucción, no de creación. Y pienso que en ese contexto la felicidad es posible. Si pensamos que todo es falso, que nada importa, que solo lo que importa es lo que yo pienso y lo que yo quiero, y que las familias no importan, y que los hijos no importan, y que todo el mundo tiene que sobrevivir a su manera, y que todo es una cuestión de competencia, y que el más que pueda comer es el mejor, el más que pueda dominar es mejor, el más que conquiste es mejor. Bueno, usted puede tratar eso, pero es imposible lograr la felicidad, porque la felicidad por definición implica lo opuesto.
y lo que van a estar es estancados en un tipo de hoyo negro de lo absurdo. Así que espero que el tema de alguna manera haya sido útil y enaltecedor en alguna manera. Y ya saben, por favor, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, compartan el video, comenten en el video y con mucho gusto intercambiamos ahí. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.